El placer del consumo. En cada bocado puedes sentir esa textura, el sabor prohibido, placentero y la culpabilidad de consumir una vida. Cada bocado que llevas a tu boca lleva un fragmento de lo que una vez fue en vida. Una vida que llevaba consigo todo tipo de emociones: dicha, sufrimiento, placer y miedo. El miedo a morir, a lo que vendría después de que la luz de la vida se apagara. Pero lo que hubo después de esa vida fue el consumo. Deseo prohibido que lleva un inmenso placer, tanto que muchos han llegado a sobrepasar el más grande tabú de todos y consumir la vida de otro ser humano, el llamado long pick, la carne más selecta, la más prohibida, el más grande manjar, pues esta carne lleva también en su sabor el sazón del raciocinio, las metas, las ilusiones y sobre todo, sueños. Miguel, este es un tema que genera incomodidad, temor y un gran tabú, que lleva incluso consigo un castigo inmenso por todos los ámbitos que se te ocurran: lo social, lo emocional, lo psicológico, lo económico incluso, pero sobre todo en el folclore. Un tema que entre tantas películas, entre tantos libros, entre tantas situaciones, historias de ficción, relatos incluso de nuestros días, de nuestro entorno, lo han hecho que quizás ya no sea tan denso como lo fue en su momento. Hay muchas leyendas al respecto, muchas de ellas son inclusive de México. Así que Miguel, en esta ocasión y para este video vamos a hablar sobre uno de los más grandes tabús de la historia. ¿Me acompañas esta noche, Miguel, para hablar sobre el canibalismo? Mucho gusto, Francisco, aquí está. Es un placer estar aquí de nuevo en un nuevo video, una nueva semana, y pues es un tema bastante serio, ya que no venimos de tema paranormal, sino algo de que realmente pasa en la vida cotidiana, y vamos a ver qué tema preparaste. Este tema, Miguel, lleva una mezcla de morbo y de cierta forma hasta folclore. Es intenso, es un tema que no muchos se atreven a hablar, no es como que lo platiques con tu papá, con tu mamá, con cualquier persona a la hora de la comida. Es extraño, pero ya no tan difícil de encontrarse con este tema, principalmente ahora que está el internet, si estás de acuerdo. Sí, completamente. Ya no está tan escondido como lo estuvo en su momento. ¿Estás familiarizado con el término long pick? No, nunca había conocido ese tema, ese pronombre, ¿cómo se puede decir? Sí, ese término, digamos. Ese término, Miguel, se utiliza por gente que no solo conoce de esta práctica, sino gente que la practica, válida la redundancia. Gente que consume, lo vamos a decir de esa manera. Y pues para eso, o de este tema, hay un sinfín de leyendas urbanas. Ok, pero para los que no saben, los que no tienen este tema, ¿qué es long pick? Pues mira, long pick literalmente se traduce como gran cerdo o cerdo largo. Ajá. Pero es el nombre que se le da a la carne humana. Canibalismo. Al canibalismo. Ok. Porque aquellos que la han probado y han dado sus opiniones dicen que da un sabor muy similar al cerdo, pero como más intenso, más fuerte. Ok, perfecto. Entonces por eso se le llama la long pick. Como te decía, hay un sinfín de leyendas, de mezclas de leyendas urbanas precisamente, que tratan este tema. Tú y yo acostumbramos a comer mucho de calle. Ah, sí, bastante. Nos gusta la garnacha, el sabor callejero, el barrio. Ajá. Reséndiz no tanto, él es un poquito más especial en eso. Pero tú y yo sí. Sabes que existe una gran posibilidad de haber comido perro. Sí, bastante. Ajá. Eso es algo a lo que todos estamos expuestos. Pero es muy diferente si te dijera que también hay una gran posibilidad de que hayas llegado a consumir carne humana. Carne humana en algún puesto de los que algún punto de mi vida he consumido. Wow. ¿Conoces la leyenda urbana mítica ya se cuenta por todos lados de Ciudad de México, de la tamalera? Me suena bastante, sí. Esta leyenda nos plantea la historia de una persona que asesinó a su esposo. Era una persona que vendía tamales, y al no saber cómo deshacerse del cuerpo, lo terminó haciendo en tamales, lo preparó para vender y se lo vendió a la gente. ¿Cómo se dio cuenta la gente de que era carne de humano? Hay muchas versiones. Una que tal cual a una persona le salió un dedo humano en su tamal.
Y otra que pues, su esposo desapareció, la policía hizo investigaciones y pues dieron a la conclusión de que esta persona había hecho a su esposo en tamales, de esta forma de decirlo. Entonces, ¿cómo te sientes al respecto de eso? De saber que hay una pequeña pero existente posibilidad de que ya hayas probado el long neck. Es que en su momento hasta uno se impacta cuando sabes que has comido perro, ¿no? Cuando la primera vez que te dicen de que esto no es carne de becerro, de la típica, ¿no? Es otro animal. Pero ya al saber que es carne humana de una persona viva, de donde sea, de cualquier tipo, ya sea familiar o no, pues sí te impacta. Es más intenso. Sí, exactamente. En esta ocasión, Miguel, voy a leer un poco más. No quiero pasarme la leyenda, entonces voy a intentar que sea más dinámico, pero es para repasar puntos, porque te tengo preparadas fechas, te tengo preparadas lugares, te tengo preparadas personas. Excelente, vamos a escuchar. Entonces, vamos a comenzar diciéndote que esto, como lo mencioné hace un momento, quizás en un punto fue un tabú grande que estaba apartado, pero con ayuda de tanto el entretenimiento, los medios de comunicación, ya no es tan... Sí, pues se podría decir antes del 2002, 2003, 1900 y algo, ¿no? Uh-huh. Una de las obras, de cierta forma, más selectas, donde podemos encontrar esta práctica sobre canibalismo, la encontramos en un libro llamado El silencio de los inocentes, que después se transformó en película, libro en el cual viene la historia de Hannibal Lecter. Me suena bastante ese nombre, sí. Bastante. Hannibal Lecter era una persona de alta sociedad que consumía personas, las preparaba, inclusive tenía sus recetas y demás. Pero, pues también ha habido muchísimos casos. Uno de los más famosos es Jeffrey Dahmer. Sí. El monstruo Dahmer. Ese sí, muchos lo conocen. Ajá. Pero te sorprenderá saber que no es tan lejos, o no vas a encontrar situaciones de consumo, vamos a decirlo de esa manera, de consumo tan lejos como pensarías, mija. Y déjame te cuento. El 20 de junio de 1969, Miguel, se encendió la llama de una vida que se vio apagada el 11 de diciembre de 2007, dentro de una celda del Reclusorio Oriente en Ciudad de México. Se vio apagada por mano propia, pues dicen que cometió suicidio. Estoy hablando de José Luis Calva Cepeda. ¿Lo conoces? No me suena. Tiene muchos apodos, tiene dos principales. Okay. Es apodado por los medios y el colectivo social de quienes se interesan en los temas de asesinos seriales y demás, como el caníbal de la Guerrero o el poeta caníbal. Fue un hombre que en su vida se dedicó a las letras. Era un escritor, como muchas personas ambicionan ser, pero se dice, está el mito de que al momento de catear su casa se encontró su único escrito formal, escrito que fue retenido por la policía y ahora puedes encontrar si sabes dónde vayan. Así lo dicen. Tiene digamos dos formas de llamarlo. Uno, lo puedes encontrar como el instinto caníbal, o el otro como 12 días. ¿Por qué 12 días? Ahí te va. Ajá. Es un escrito que se encontró dentro de su departamento, como ya te lo mencioné, en la colonia Moscada, en Ciudad de México, en la Guerrero, donde quedó resguardado por la policía que se encargó de catear el lugar. El libro, supuestamente, contiene poemas, recetas, escritos, fantasías acerca de la antropofagia, sadomasoquismo, coprofagia, el sexo y lo que nos trae a la mesa el día de hoy sobre canibalismo. Todas inclinadas, reposadas o vaciadas, como se dice en la obra literaria, inspiradas con la musa de sus parejas sentimentales. El 8 de octubre del 2007 fue arrestado tras las sospechas por la desaparición de su pareja sentimental de ese momento, una mujer llamada Alejandra Galeana Garavito, por insistencia de sus familiares, eso cabe decir, porque él nunca se vio inmerso en la sospecha de que tuviese algo que ver. Cuando Andrea Galeana Garavito desapareció, simplemente se le preguntó, ¿sabes algo de ella? Él dijo que no, que el día que desapareció se despidieron y nadie más insistió, pero su familia de la víctima y algunos de sus amigos se dieron cuenta que algunas de sus historias o sus declaraciones no cuadraban, por lo que decidieron investigar por cuenta propia, y en la insistencia de los familiares se dio la situación en la que llamaron a la policía para poder entrar al departamento de este hombre. Cuando se dio la situación de que este hombre fue, digamos, pillado infraganti, fue capturado, él reaccionó normal, dijo, pueden pasar a mi departamento, no tengo ningún problema. Inclusive él abrió las puertas a los familiares y pues adelante, él entró frente a los oficiales, pero cuando entraron,
se dieron cuenta de algo, mija. Había un olor inmenso que invadía todo el departamento. Ajá. Cuando este hombre se vio pillado, se vio atrapado, decidió saltar por la cornisa. Estaba en una zona elevada, entonces salió por la escalera de incendios, y cuando los policías intentaron atraparlo, este hombre al cruzar la avenida no se fijó y fue arrollado por un taxi, como si una película se tratara. No se lesionó de gravedad, solo fue lo suficientemente herido para que pudiesen capturarlo. Aquí te ve el relato, mija. Cuando los policías entraron a su departamento, te repito, en la colonia Moscada, en La Guerrero, Ajá. Ciudad de México, inclusive hay un video sobre esto, lo pueden buscar quien guste. Lo primero que notaron, ellos mismos dicen, que fue el olor tan intenso y penetrante, como de una carne, pero una carne con aroma fuerte, aroma intenso, que impregnaba totalmente el departamento. Se acercaron al área de cocina y vieron que había 2 trozos de carne, 2 filetes asándose en la sartén. Uh-huh. El olor era, como te lo repito y te lo voy a recalcar mucho, intenso, penetrante. Recordemos que la connotación long pick viene por el sabor tan fuerte. Entonces pues ellos no sospecharon nada. Lo sospecharon, Miguel, hasta que abrieron el refrigerador del caníbal de La Guerrero. Cuando abrieron el refrigerador, encontraron la cabeza cercenada de Andrea Galeana Garavito. Encontraron un brazo, un pedazo de su muslo, cercenados, y encontraron un libro de recetas. Este hombre obviamente negó todos los casos, negó todos los cargos, perdóname, y la forma que él utilizó su cobertura mediática fue para promocionar o hacer énfasis en sus escritos, en sus poemas. Cuando la prensa lo entrevistaba o se le quería tomar declaración, él se ponía a declamar los poemas que había escrito. Por eso Miguel se le conoce como el caníbal de La Guerrero, porque se sospecha que no solo consumió a Andrea Galeana Garavito. Dentro de su departamento, una de las cosas que encontraron fue un bote lleno de zapatos femeninos, alrededor de 15 pares, que se presume todas estas fueron sus parejas sentimentales, y siguiendo el modus operandi se sospecha que fueron consumidas por este hombre, también tomando pie y en cuenta lo que había escrito en su poemario. Te repito, instinto caníbal o 12 días. 12 días, porque se dice, ese rumor, que fue el mayor tiempo que le llevó consumir a una persona. Instinto caníbal o 12 días. ¿Qué opinas? Ay, O mejor dicho, ¿cómo te sientes al enterarte o saber que no es algo tan lejano, que no es una práctica tan ajena a nosotros? Porque cuando escuchas eso, piensas instintivamente en Estados Unidos, en otros países, ¿no? Pero el saber que estuvo tan cerca y que es una historia regional de aquí del país, pues te impacta bastante. Y no solo una historia, es algo que ya va a venir clavado en los libros de historia. Esto sucedió. Ajá. Y el caníbal de La Guerrero, el caníbal poeta, no es la única historia sobre Sí, esto. no es solo eso. Inmensas. Anteriormente, nuestro primer video del canal que pueden revisar se llama Monstruo de Atizapán. Ese también era un caníbal. ¿Cómo qué crees tú que lleve a tener este deseo? ¿Qué sentirá la gente para poder tener este impulso de querer probar la carne de alguien más? Yo creo que es más un tema psicológico al obsesionarse con un tipo de carne o cualquier tipo de carne, y el saber que la carne humana está prohibida, pero justamente cuando más te prohíben algo, más quieres hacerlo, ¿no? Déjame contarte algo, a ver cómo... Tú sabes que yo soy una persona que pregunta cosas a veces muy random, con cualquier tipo de gente. No tengo filtro, o sea, si me encuentro sentado comiendo con alguien, voy a preguntarle sobre algo que me genere curiosidad. Uh-huh. En una ocasión, yo estaba hablando con uno de mis ex compañeros de trabajo. Estábamos en la hora de comida, había más gente, oficinistas, no quiero ser clasista, pero pues esa gente tiende a hacer conversaciones más mundanas. Uh-huh. Pero en ese caso, yo estaba hablando con mi compañero y de la nada me llegó el recuerdo, porque él mencionó que había visto anteriormente, en la noche anterior, la película de Hannibal. Y pues, si alguna vez la has visto, en la película se muestra que Hannibal no es que fuese un salvaje, era de cierta forma raciocinio sobre el deseo de consumir, porque preparaba la comida con deseo, con atención. Entonces yo le dije, a mí me da curiosidad llegar a hablar con un caníbal.
No sé tú qué pienses de esa curiosidad que tengo, porque me daría curiosidad entender dónde nació su deseo, si es un instinto primitivo, si es mera curiosidad, y cómo fue ya pasar del quiero, del deseo de lo quiero, a ya hacerlo, que se siente. Ajá. Entonces, ¿tú cómo reaccionarías teniendo frente a frente a un caníbal, que te dieran la oportunidad de conversar con alguien que ya sabes que previamente ha consumido? Es que al principio sería bastante incómodo, porque tendría, pues, como siempre, pues, como un periodista, una lista de preguntas, ¿no? Pero va a haber un momento en el que se te acaban las preguntas y te llegan unas preguntas internas, que tú dices, ¿te llegarías a comer algún familiar? ¿Por qué lo hiciste? ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? ¿O te caía mal y simplemente querías probarlo? Y habría un cierto punto en donde me llegaría miedo, porque me ve como una persona más o me ve como una presa. Como miembro del ganado. Exactamente. Guarda ese comentario, Miguel. Ajá. ¿Cómo te sentirías si te dijese que una persona que frecuentas, o te enterases que una persona que frecuentas, porque tanto el monstruo de Tizapán como la gente que convivía con Jeffrey Dahmer, con Albert Fish, con Andrés Filomeno, que es el monstruo de Tizapán, perdón, con Armin Mewis, que son caníbales conocidos, con el caníbal de la Guerrero, ¿estás de acuerdo que tenían sus relaciones sociales? Uh-huh. Sí, bastantes. ¿Cómo reaccionarías tú al enterarte de que una persona con la que convives consumió? Miedo y estar más alerta a las personas que me rodean, porque ya en cuanto me digan, vente, vamos a una fiesta, vamos a algo, yo diría, no, o ¿por qué me estás invitando? ¿O qué quieres? O sería más desconfiado en ese ámbito. ¿Crees que sea más atrayente la intención o el deseo por consumir a alguien que te gusta, a una persona que aprecias, o a alguien que no te cae bien? Ahorita hiciste esa observación. Yo creo que es más a alguien que te gusta o que te atrae o que te llama la atención en ese sentido, porque llega a la obsesión, y una obsesión nunca es buena. Acabas de darle pie a lo que te voy a contar ahorita, amigo. Ajá. Digamos que te voy a contar el amor y el deseo por poseer. Es muy pequeño, pero es muy denso. Miguel, el amor es uno de los sentimientos más fuertes, ¿estarás de acuerdo? Uh-huh. Es el deseo de estar junto a una persona que queremos, amamos y anhelamos poder pasar tiempo con ella. Una persona que nos roba el aliento y está presente en cada uno de nuestros pensamientos, en cada uno de nuestros deseos. Entonces te pregunto, ¿tú hasta dónde has llegado por amor? O sea, ¿qué es lo más intenso que te ha pasado por sentirte enamorado de alguien? Uy, ¿en qué sentido? ¿Qué acción? Sí, en acciones, o sea, ¿qué has hecho para demostrar? Pues en acciones, pues toda persona, ¿no? Dispuesta a dejar tu familia, tu vida social, tu trabajo tal vez, a estar dispuesto a estar con ella. Cualquier persona, yo creo que eso es más de migajerismo. Sí, pero todos hemos sido migajeros. Ajá. Pero aquí entra una situación que yo te quiero contar, que recién reaccionó también con eso. ¿Has leído, bueno, no sé si frecuentas la lectura, pero hay un apartado en la lectura que se llama Dark Romance, donde es literalmente un romance gótico, un romance oscuro, en situaciones poco convencionales, uh-huh. Y hay ocasiones en las que se utilizan metáforas o referencias al canibalismo como forma de afecto. No sé si estás familiarizado con eso. Ajá. Bueno, Miguel, te voy a contar acerca de Issei Sagawa. ¿Lo conoces o lo has escuchado? No, nunca. Lo más probable es que no lo hayas escuchado. Exactamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue un crimen conocido, estipulado, con pruebas, con sentencia, este hombre nunca pisó la cárcel. Hijo de una persona importante japonesa. Okay. En el año de 1981, Issei Sagawa invitó a su compañera de clases, una holandesa de intercambio. Estaban los dos en París. Le invitó a su departamento para estudiar. El nombre de esta persona era René Harterbelt. ¿Qué fue lo que pasó? A grandes rasgos, Miguel, Issei Sagawa estaba enamorado de esta chica, obsesionado con ella. Le escribía, la pensaba, la deseaba, quería poseerla. Entonces, cuando René Harterbelt atinó a asistir a una sesión de estudio con él, lo que hizo Issei, Miguel, voy a ser muy directo contigo, le dio un disparo en la nuca, a quemarropa por la espalda, obviamente. Uh-huh. Cuando su cuerpo cayó inerte al suelo, Issei Sagawa cumplió su fantasía. Lo primero que hizo, no te lo invento, no son declaraciones, él lo escribió, él lo documentó en fotografías y demás.
Lo primero que hizo fue desnudarla, abusar del cuerpo, abusó de ella, la fotografió, la humilló a más no poder, y lo primero que hizo Miguel para cumplir su deseo y su fantasía fue morder uno de sus glúteos hasta arrancar un trozo y poderlo consumir en crudo. Todo esto lo fotografió, cómo seccionó el cuerpo, cómo lo almacenó y cómo lo fue consumiendo durante días. Fue un caso súper sonado porque lo capturaron en París, pero por disputas legales entre la policía en París, las situaciones fiscales en Japón, este hombre no pisó la cárcel, sino que cayó en Japón como una persona resguardada. Como te repito, fue hijo de una persona importante en Japón. Hubo un vacío legal inmenso dentro del caso, como ya te lo mencioné, pero lo que sí hubo fue una cobertura mediática impresionante, porque todo el mundo estaba indignado, porque no fue algo que dijeras encontraron el cadáver o así como en el caso del caníbal de Atizapán, Miguel, digo, el caníbal de la Guerrero, porque en este caso, Miguel, en este preciso caso, lo que pasó fue que encontraron una cámara, fotografías, videos, partes del cuerpo de la chica y todo dentro del departamento de Issei Sagawa, donde él mismo estaba conviviendo con el cuerpo y consumiéndolo, escribiendo sus recetas, sus opiniones, qué parte era más rica, qué parte era más magra, qué parte era más dura. La consumió durante días y nunca pisó la cárcel, pese a que todo el mundo sabía que era él. Fue tanta su deseo o su ímpetu por la humillación que incluso para los más morbosos en la audiencia hay un manga escrito por Issei Sagawa, ilustrado por Issei Sagawa, donde narra el crimen que cometió. ¿Qué opinas? Qué fuerte. Había escuchado esa historia, la de Francia, y que había un caso así y que nunca había pisado la cárcel, pero no sabía que era tan extremo a ese nivel. Como te digo, fue un caso que tuvo una cobertura mediática impresionante. Sí, pero pues no tuvo repercusiones legales por los vacíos legales entre la que no lo podían detener en Francia y la justicia de París. Sí. Pues no sé, es que también entra en el tema de la familia de la chica, ¿no? Sino que tomarían venganza a mano propia o... No, Issei Sagawa murió de viejo. De viejo, en Japón, supongo. En Japón nunca pisó la cárcel. ¿Qué fue? Te digo, incluso tiene un manga ilustrado y narrado por él escrito donde describe el crimen que cometió. Es muy fuerte, amigo. No, pues qué miedo, ¿no? Porque si lo hizo una vez, ¿qué no quita que lo haga otra vez? O que lo llegó a hacer, pero esta vez pues se supo esconder mejor. Exactamente. Y no es el único caso de una persona que cometió el acto de consumo hacia alguien que amaba. Como tú lo mencionaste, pues quizás sea más intenso el deseo por consumir a alguien que tú amas. Pero Miguel, ¿hasta dónde tú estarías dispuesto a llegar por sobrevivir? Pues no sé, herir a mi contrincante, dejarlo fuera de combate o siquiera matarlo tal vez. Pero en una situación extrema en donde no tengas más opciones, donde se te acaben los recursos, donde no puedas, te voy a llevar a un punto en el que tu inflexibilidad hacia este tema se va a quebrar y no va a quedarte otra opción más que consumir si quieres sobrevivir. Y para eso te voy a contar algo. Esto sí te lo voy a leer completo porque es mucha información. Una disculpa a la audiencia, pero es informativo. Es un tema muy sonado, es un tema muy famoso, es una situación desgarradora, pero que todo el mundo conoce y de cierta forma ya hasta se insensibilizó gracias a tanta cobertura mediática. Hay libros, hay series y hay una película muy famosa en Netflix. Me imagino que ya te das una idea de lo que te voy a hablar. Te estoy hablando de la llamada Sociedad de la Nieve. ¿No lo conoces? No, nunca, amigo. Fue un accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, el 13 de octubre de 1972. Y nos va a contar la que muchos llaman milagrosa, porque inclusive se le da esa connotación, el milagro de los Andes, donde 16 personas lograron sobrevivir ¿a base de qué? A base del consumo durante 72 días en las cordilleras andinas. Miguel, el avión sobrevolaba hacia Santiago de Chile. Se estrelló en la cordillera debido a un error de navegación y a las malas condiciones meteorológicas. Había una tormenta de nieve impresionante. Tras el impacto inicial, tras el choque, 33 de las 45 personas a bordo lograron sobrevivir,
quedaron aislados a más de 3.500 metros de altura, donde intentaron esperar la ayuda. Dicen que incluso vieron cuando los helicópteros sobrevolaban, pero nunca los vieron, hasta que con una ayuda de una radio que lograron echar a andar, escucharon el mensaje desgarrador de que ya no los iban a buscar, que se daba por perdido y se daban por muertos todos los tripulantes del vuelo 571. Cuando escucharon esto, fue tanto su desesperación, su desgarro de que ya no tenían víveres, que ya no tenían consumos, que decidieron practicar el consumo. Entre ellos, los camaradas que iban cayendo eran consumidos para que los otros pudieran seguir. Cuando uno más caía, los otros lo consumían. Hay una foto muy famosa de los últimos que quedaron, como te digo, solo sobrevivieron 16, me parece. De los 33. 16 de los 45 solo lograron sobrevivir 16. Bueno. Hay una foto muy famosa de los últimos sobrevivientes afuera de la estructura del avión, posando con los esqueletos de las personas que consumieron. Y así, esta historia nos cuenta o nos pondría a mencionar el qué tan lejos estarías tú dispuesto a llegar para sobrevivir. Si te hablasen de una falta de recursos, de una desesperación, de una desesperanza. Es que ahí entra tu instinto de sobrevivencia, ¿no crees? Porque una cosa es consumir a alguien, como dices tú, los canibalismos de hoy en día, pero los preparan, tienen sus condimentos, tienen su forma de hacerlo, pero sin nada de ese tipo, simplemente así arrancada, mordidas, comer simplemente. Creo que acabas de mencionar algo interesante que no muchos abordan. Ajá. Y es que todos lo abordan desde el punto de vista emocional, de decir estás consumiendo a las personas que quieres, pero aquí tú lo mencionaste de manera más interesante, que las estás consumiendo en bruto. Exactamente. Sin proceso de nada, o sea, tal cual vas a ver ahí a tu amigo, a tu amiga, quizás a un compañero de la escuela al que vas a estar consumiendo. No solo eso, imagínate, pues, un animal, lo preparas, lo consumes y pues tan se acabó, pero cuando ves carne cruda de un animal, hasta te causa repulsión, ¿no? Te causa como que no me comería esto así, pero ya al saber que es una persona y más aparte que es por tu supervivencia, es algo de bastante coraje. Se cuenta, Miguel, que en esta situación hubo una especie de pacto entre los sobrevivientes al avionazo inicial. Uh-huh. Pacto que te voy a contar y me vas a dar tu opinión. Espero que Resendiz también nos pueda dar su opinión. El pacto fue muy simple. Se puso sobre la mesa qué tantas ganas tenemos de sobrevivir. Y entonces se hizo un pacto. Uno de ellos dijo: doy mi permiso para que cuando yo muera, ustedes me coman y puedan seguir adelante. Uno a uno fue haciendo ese pacto con los demás. Si yo muero, son libres de consumirme para que puedan seguir adelante. ¿Estarías dispuesto al pacto? Es que yo creo que es más un sentido de moral, porque te da, quieras o no, ¿cómo se podría decir? No es libertad, sino que es una concientización de que me dio permiso, pero si no me hubiera dado permiso, tal vez igual lo haría. Entonces el permiso te ayudaría a sentir menos carga emocional. Exactamente, menos carga emocional. Yo creo que más por eso lo hicieron, por esa parte. Pero no sé, amigo, no sé. Yo creo que estaría dispuesto. ¿Tú qué opinas, Resendiz? Pues ya no vas a ver nada de mí. Exactamente. Igual sería no saber si lo van a hacer o no. Pues ya les das un poco de tranquilidad en ese aspecto. De querer seguir adelante. Y aquí pues hubo muchas teorías, mucha opinión acerca de la situación, ¿no? Se menciona el autosacrificio, se mencionan incluso que hubo una especie de, ¿cómo decirlo?, como de decisión propia de vivir esta experiencia, pues todos eran hijos de gente de dinero, Uh-huh. y pues muchos teorizan que incluso fue una especie de prueba entre ellos, o sea, lo hicieron a propósito, quién sabe, eso no nos toca decidir a nosotros, yo solo te lo conté. Miguel, como te lo mencioné, esta práctica tiene sentencias en todos los ámbitos que le veas. No hay una estipulación legal que te marque precisamente el crimen del canibalismo del consumo. No es como que tal cual venga estipulado por esto, pero si hay castigos sociales, hay incluso consecuencias en la salud y todo lo que conlleva este tabú. Y te voy a contar acerca de la enfermedad de Kuru. No sé si la has escuchado. No me suena, amigo. En Papúa Nueva Guinea es una enfermedad neurodegenerativa causada por priones o proteínas anormales, transmitida mediante el canibalismo ritual de una persona final.
O sea, en esta sociedad, cuando una persona muere, es consumida por su familia. Pero ¿qué pasa? Que al ser proteína muerta, lleva una carga de priones que alteran las neuronas. Causa temblores, pérdida de control motriz, lo que popularmente se conoció de una forma errónea en relatos como la maldición de la risa, porque los priones van consumiendo el cerebro de afuera hacia adentro y terminan afectando toda la secuencia psicomotriz del cuerpo. Okay. Eso pasa si consumes carne humana. O sea, no es que solo sea un tabú, tiene consecuencias en la salud. Y muchos dicen que es una forma en que tu cuerpo mismo rechaza este tabú. Sí, sí. O sea, va arraigada ya hasta en nuestro ser. Es que puedo entenderla por esa parte biológica, de que pues, hay animales que sí practican, como las mantis, por así decirlo, y pues no pasa nada, ¿no? Pero pues, algo que bueno, tribus antes pues sí lo hacían, pero pues quién sabe cómo vivían o cuánto tiempo vivían después de practicarla, ¿no? Ahora que mencionas lo de las tribus, te voy a contar una consecuencia del folclore. No sé si estás familiarizado con la leyenda del Wendigo. Me suena bastante. Los Wendigos son criaturas de la mitología norteamericana, Ajá. nativoamericana, mejor dicho, correctamente. Estos son algonquinos, discúlpame si no lo presiono bien, que creían que si un humano recurría al canibalismo, fuesen las condiciones que fuera, por extremismo, por necesidad, por deseo, por impulso, por error, por lo que tú quieras, incluso para sobrevivir en los inviernos duros donde era muy común que entre las familias se consumieran, eran poseídos por un espíritu del hambre, un espíritu hambriento, que hacía más intensa las ganas, el deseo de probar la carne humana, de seguirla consumiendo. Y las personas que consumían carne humana se transformaban en los llamados wendigos. Piel holgada, súper dura, algunos incluso les ponen astas como de venados, cabeza de cráneo. Hay muchas formas de describir un wendigo, pero todo se va a la consecuencia o al tabú de consumir la carne humana, donde, según la leyenda, según el folclore, cuando un wendigo come, en vez de saciar su hambre, aumenta. O sea, está en constante hambre porque por más que come no puede saciarse. Esa es una de las consecuencias que tiene el consumo en el folclore. Repasando estas situaciones, Miguel, de un asesino serial, de un supuesto amor, de una situación de extrema supervivencia. Ajá. Y unas sentencias, llamámoslos de alguna forma, de salud y de pues leyendas en el folclore, como lo fue el Wendigo. ¿Qué sientes tú de saber que hay gente que genuinamente practica esto, que genuinamente tiene el deseo, que hoy mismo hay gente que tiene el deseo y que muy posiblemente, mientras tú y yo hablamos, haya alguien consumiendo? Uy, amigo, yo creo que tiene que ver más con salud mental, ya sea por un trauma del pasado, por una mala desarrollación de lo que quieras del cerebro, ese tipo de cosas, ¿no? Una percepción de la vida no tan concientizada. Me parece que es algo más psicológico. Muy bien, Miguel, se nos pasó un poco el tiempo, pero fue un tema interesante, la verdad. No es como que sea algo común de hablar. No, pues no. Yo en una ocasión sí mencioné que quería hablar sobre este tema, pero la gente pues no. Nos salimos más del tema espiritual, el tema... Lo vimos más del punto, digamos, de cierta forma racional. Ajá. Para cerrar, Miguel, vamos a dar un pequeño teaser al contenido que vamos a estar haciendo en TikTok y en Instagram, que es videos más cortos. Sí vamos a subir clips de los programas, claro, pero videos más cortos. Y para eso, para que la gente se dé una idea, te voy a presentar este pequeño libro que tengo aquí, escrito por Agustina Basterrica, que se llama El cadáver exquisito. ¿Lo conoces? Nunca lo había escuchado, amigo, pero me parece algo interesante. Pues la premisa de este libro, vamos a hacerle un video especial en Instagram contando de qué más va, pero para que se hagan una idea, en este libro nos cuenta de un mundo distópico donde, Miguel, los animales ya no existen. Ni un animal. Ninguno, por un supuesto virus que acabó con ellos, pero que entre líneas te deja ver que realmente fue una mentira del gobierno para lidiar con la sobrepoblación. Cuando los animales desaparecen, el deseo por consumir carne sigue presente en las personas. Entonces, ¿qué pasa, Miguel? A grandes rasgos, la sociedad se divide en dos castas. Una casta hecha para consumir y una para ser consumida. Suena interesante, suena un tema bastante interesante para llevarlo a fondo, ¿no? De lo que trata el libro. Y eso lo vamos a explorar en un video de Instagram. Así que, si quieren seguirnos en Instagram, en TikTok, Facebook,
Estamos como El Legado del Brujo de igual manera, y ahí nos van a encontrar. En esta ocasión, y esperemos que ahora sí podamos, vamos a estar subiendo 2 videos por semana, más contenido a redes. Ya recién dispuso caras, pero ni modo, ya toca. Entonces, Miguel, ¿quieres dar un comentario final sobre esto para poder cerrar el video? Yo solo digo que si exploras un poco más en internet sobre este tema, te vas a llevar una muy mala sorpresa. Sí. Me imagino. Pues no coman en la calle, investiguen de qué están hechas las salchichas y buenas noches. Como pito. La salchicha es doble. Es doble. El pito sabe de dónde viene, la salchicha no.